En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta enseñanza sobre el discernimiento espiritual, les voy a hablar en primer lugar de los grandes maestros de espiritualidad muy brevemente, pero antes, como siempre, le pido al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que se derrame sobre nosotros, que venga a iluminarnos, a darnos sabiduría, entendimiento, fortaleza, confianza, mucho ánimo, mucha humildad, mucho amor y mucha bondad, que venga a darnos los dones, las virtudes, los carismas que necesitamos para el servicio que el Señor nos encomienda, que nos dé transparencia, que nos dé docilidad, que nos ayude a ser instrumentos dóciles de amor y de bondad en las manos preciosas de nuestro Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Me parece importante explicar muy brevemente que para nosotros que pertenecemos a la Renovación Carismática Católica, estudiar el discernimiento espiritual, estudiar los que los grandes maestros de espiritualidad nos han dejado como legado, es sumamente importante. Estamos recibiendo en la escuela como las primeras herramientas para esto. Y ojalá sea un disparador para que muchos sigan estudiando y sigan profundizando estos temas. San Juan de la Cruz escribió unos libros maravillosos donde describe los fenómenos espirituales, donde da reglas de discernimiento, donde es maestro de oración y es un poeta exquisito para hablarnos de Dios, de su amor, del Espíritu Santo. ¿Cuál es el inconveniente de leerlos? Que son libros muy largos, en un castellano antiguo, pero realmente tiene mucha luz y quizás necesitaríamos la guía de alguien para estudiar mejor este carmelita. Yo lo único que me gustaría comentar, porque a mí me sirvió muchísimo como persona de la Renovación Carismática Católica, que de pronto comenzamos a vivir y experimentar esta gracia maravillosa que el Espíritu Santo está derramando en la Iglesia y en el mundo, y no tenemos quizás ayudas suficientes, personas capacitadas para acompañarnos espiritualmente, para entender lo que nos está ocurriendo, que es muy común que en la oración personal o que también en los grupos de oración uno vaya sintiendo una gran relajación, como que vamos entrando como en un descanso profundo en el cual podemos dormirnos o no, y que San Juan de la Cruz lo describe como grados de unión. En esos momentos, dice San Juan de la Cruz, es como que nos hemos unido profundamente a Dios y ahí el Espíritu Santo va a dejar grandes frutos en nosotros. Puede estarnos sanando, purificando, puede ser este grado de unión, esta oración de quietud, como lo llama Santa Teresa, va a dejar siempre grandes frutos. Y en esos momentos nosotros sentimos como que no hacemos nada, como que no hablamos, no pensamos, solo recibimos, a veces con cierta como su pena interna, sufrimiento, otras veces
como con gran felicidad, otras veces no sentimos nada, pero sí algo dentro nuestro nos dice que eso es de Dios. Y lo que dice San Juan de la Cruz es que si rezamos, si cantamos, si leemos la palabra, si meditamos, es para ir entrando en esos grados de unión que modernamente se los llama también contemplación. Entonces, aconseja San Juan de la Cruz recibir estas gracias tan grandes de unión y quedarnos en ella todo el tiempo que Dios quiera, hasta que Dios mismo nos saque de allí. Un ejemplo, yo puedo haber ido al grupo de oración y luego en la noche venirme una gran relajación, como sueño, y conviene que sea dócil y quizás en ese momento que me duermo y que me acuesto, voy a experimentar esta unión donde el Señor va sanándome y sigue trabajando lo que empezó a trabajar antes en el grupo de oración, en mi oración personal, y así me duermo, me relajo profundamente en esta unión con Dios. Eso me parecía muy importante. Igual que el tema del descanso en el espíritu, que podríamos hacer un paralelo con lo que estos santos denominan éxtasis. Ahora sabemos que puede haber diferentes tipos de descanso en el espíritu, pueden darse en la oración personal, comunitaria y misas. En esos momentos es parecido a lo que les expliqué recién de la quietud, la persona va sintiendo una gran relajación y conviene sentarnos, quedarnos tranquilitos, no cerrarnos a estas gracias. Y puede ser que sea un verdadero éxtasis, es decir, que me duerma profundo y tenga como una visión de Dios, de los ángeles, de su bondad, y luego cuando me despierte tenga unos frutos muy importantes en mi alma. Puede ser también que en ese momento que me duermo el Señor esté sanando alguna herida muy profunda de mi infancia, y por eso es importante no resistirse a estas gracias. O puede ser simplemente como algo más profundo que la misma oración de quietud. Entonces, estos fenómenos estaban como presentes solamente en los conventos, en los claustros, en estas personas que dedicaban su vida a la oración, y el Señor ha querido que también aparezcan en los grupos de la renovación carismática católica, y discernimos todo esto por los grandes frutos que luego tiene la persona en su corazón. Si no hubieran escrito tanto sobre esto San Juan de la Cruz y Santa Teresa, realmente sería una novedad total para nosotros. Y no es así, ellos ya han escrito sobre estos fenómenos. También en la Morada Cuarta, voy a explicar un poquito, Santa Teresa, ella escribe un libro que básicamente sobre el discernimiento, que es el libro de las moradas, donde dice que nuestro interior es como un hermoso castillo donde hay muchas moradas. Entonces ella dice al inicio que Dios es Dios, puede llevar el crecimiento de una persona por donde quiera, para eso es Dios, pero que ella, acompañando espiritualmente, se ha dado cuenta que en general las personas van pasando por diferentes etapas o estadios que podemos llamarlos moradas, morada primera, morada segunda. En cada etapa, en cada morada, las moradas son externas y cada vez van más internas, más cerca del Rey que vive en el fondo de nuestro corazón y que está tapado muchas veces por gruesos cortinados, pero que todos lo tenemos en el corazón. En cada etapa de estas moradas se presentan diferentes fenómenos físicos y diferentes tentaciones. Y ella advierte
cómo luchar contra estas tentaciones, y una cosa que repite y repite y repite es humildad, hermano, humildad, humildad. ¿Qué dificultad tiene la lectura de las moradas? Que al igual que San Juan de la Cruz, es un castellano antiguo, que nos cuesta entenderlo, que nos cuesta captar el significado de lo que verdaderamente quiso decir la autora, pero son de gran riqueza para estudiarlos. San Ignacio de Loyola, otro gran maestro de espiritualidad, la diferencia que tiene con los anteriores es que era una persona eminentemente práctica, entonces ha escrito en forma muy corta, muy sencilla y muy directa. Por ejemplo, sobre el tema del discernimiento espiritual son solo 22 reglas, pero que necesita también una explicación. Podemos decir que, como es el fundador de los jesuitas hasta el día de hoy dan cursos sobre estas reglas de discernimiento, nos enseñan sobre ellas. Estos cursos pueden durar 1 año, 6 meses, varios años, irse repitiendo, pero los jesuitas en la actualidad intentan que los laicos aprendamos no solo a discernir y a estudiar las reglas de San Ignacio, sino también a acompañar espiritualmente, porque ven la gran necesidad que hay de personas que puedan ayudar a otras en su crecimiento espiritual, así que le agradecemos a los jesuitas este gran legado. Ahora voy a entrar a explicarles un poquito que San Ignacio a las reglas las denomina, las divide en 2 y las denomina reglas de primera semana y reglas de segunda semana. En la idea de San Ignacio, él piensa un retiro espiritual que lo llama ejercicios espirituales, haciendo una comparación con los ejercicios físicos, donde él dice que si no nos ejercitamos espiritualmente todos los días, no vamos a ser personas de oración. Por eso denomina a este retiro, que él lo piensa originalmente en 30 días de silencio y también en un lugar donde yo esté separado del mundo y no tenga distracciones, lo denomina ejercicios espirituales. Pero ya cuando los escribe, tiene previstas adaptaciones a la vida corriente, adaptaciones de fin de semana, adaptaciones de 8 días, y de esta manera las reglas han quedado con esta denominación. ¿Por qué? Porque en esta idea original de 30 días, de 4 semanas, las 2 primeras semanas, era como conocer, profundizar el plan de Dios, la misericordia de Dios, la realidad del pecado, en fin. Y cuando arranca segunda semana, la persona que haya ido experimentando el amor y la misericordia de Dios hace una opción profunda y radical por el seguimiento de Cristo. Entonces, las reglas de primera semana serían en realidad reglas para toda persona. Y se amplían un poquito estas reglas de primera semana para adaptarlas más a una persona que ha tomado la decisión de seguir a Cristo en forma radical. Si nosotros tenemos en cuenta lo que son los seminarios de vida en el Espíritu, también en los seminarios, de una forma, por supuesto, no tan profunda y no con tantas horas de oración. Imagínense que uno está en silencio 30 días, orando varias horas y solamente enfocado en Dios, ¿cierto? En nuestros seminarios de vida
vamos abriéndonos progresivamente al amor de Dios hasta que en un momento se nos propone aceptarlo a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y allí en ese momento nosotros elegimos, decidimos libremente seguir a Cristo de una forma radical y le entregamos todo nuestro ser y lo hacemos incluso públicamente. Y luego pedimos la efusión del Espíritu Santo, reactivar el Espíritu Santo en nuestros corazones para tener la fuerza del Espíritu para seguir a Cristo y para ser fiel a esta opción que he hecho por el seguimiento de Cristo. Es decir, que las personas de la renovación carismática que hayan hecho el seminario de vida en el Espíritu, que es muy importante que todos lo hagamos y que colaboremos en dictar estos seminarios que tienen unos frutos extraordinarios, también tenemos esta opción radical por Cristo. Lo hemos elegido como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, y queremos que Él sea el que da sentido a nuestra vida. No importa si soy soltero, si soy casado o si estoy discerniendo una vocación religiosa. No interesa. Yo puedo ser, como es mi caso, una laica, que soy casada y que tengo hijos, pero primero está el Señor, y el Señor ordena todas mis relaciones, mi familia, mi trabajo, mi estudio y demás, y tengo mi vida centrada en Cristo. Por eso es que para hacer un buen discernimiento siempre conviene revisar cómo está esta opción. Si realmente tengo mi vida centrada en Cristo o no, y revisarlo. Bueno, previo a esto, creo verdaderamente que estas reglas, ya sea las de primera como las de segunda semana, que vamos a conocer superficialmente, apenas vamos a tener como un primer contacto con ella, son para las personas de la renovación carismática, porque nosotros somos personas de oración, somos personas de oración diaria, de oración comunitaria semanal, que vivimos los sacramentos, que hemos decidido seguir a Cristo en una manera radical en el estado de vida que estemos. Y realmente estas reglas tan cortas y tan maravillosas son un verdadero tesoro y son fáciles de estudiar. Eso es lo mejor. Bueno, con esta introducción, entonces, les voy a explicar lo primero que pone San Ignacio en la regla 313, lo tienen en el apunte, donde él habla en primer lugar en esta regla, que es como un título. En realidad, él dice que son reglas para sentir y conocer. Sentir, él tiene muy en cuenta los sentimientos. Y cuando decimos conocer, puede ser un conocimiento intelectual o puede ser un conocimiento de experiencia profunda. Sentir y conocer. Las varias mociones, va a usar esta palabra, mociones, que se causan, que se producen en el alma. Las buenas para recibirlas y las malas para rechazarlas. Él usa la palabra moción porque tiene una idea de movimiento. Esto que yo lo experimento generalmente durante la oración, estos movimientos o fuerzas interiores que experimento durante la oración, generalmente tienen una direccionalidad, me mueven a algo.
para que tengamos un ejemplo a lo mejor concreto. Supongamos que yo estoy en el Ministerio de Música. Entonces veo que piden a alguien que vaya a cantar a algún lugar. Entonces yo siento en mi corazón como que Dios me está invitando a ir a ese lugar. Por supuesto que no tengo la certeza, pero puede ser que al ver esa invitación sentí ilusión, que sería un sentimiento, sentí el deseo, qué lindo ir a ayudar a estos hermanos, qué lindo ir a cantar con ellos. Y entonces soy fiel y digo, voy a ir, porque total, puedo ir. ¿Qué me cuesta ir? ¿Cierto? Soy fiel y voy. Después, por eso digo, tienen un movimiento. Yo sentí como una invitación que me movió a ir a un grupito de oración, a tocar la guitarra, a servir en la música. Pongo el ejemplo de la música, podría poner cualquier otro servicio. Luego que estuve en el grupito de oración, sentí que había mucha unción, sentí esa presencia de Dios, ese amor. Los cantos estuvieron lindos, nos ayudaron a todos. Entonces me voy del grupo de oración, me saludo con los hermanos y cuando voy, de pronto me viene una tristeza. Y esa tristeza, yo digo, pero ¿cómo? Si estuve rezando, si hice la voluntad de Dios, ahora estoy triste. ¿Qué me está pasando? Esa tristeza probablemente sea tentación del mal espíritu, que no está contento de que yo haya ido al grupo y que está intentando que no vaya más. Entonces, el mal espíritu además puede sugerirme ideas. No, viste que tal persona, el otro servidor, me dijo que no le gustaban los cantos, no te agradeció. Ah, no, porque mirá que esto, que el otro, y está intentando el mal espíritu arruinar lo que yo hice en oración, lo que discerní. ¿Y a qué me lleva el mal espíritu? A entristecerme, a deprimirme, a amargarme, a pensar que hago un mal servicio. Nada que ver, nada que ver. A apartarme, a que no lo haga nunca más. Entonces acá vemos bien la obra del buen espíritu en la moción y la obra del mal espíritu con otras mociones que me van llevando a algo malo, que no vaya más, que mejor no voy más, porque este hermano me miró torcido, porque no me agradecieron, por X, ¿cierto? Por supuesto que quizás es un ejemplo muy básico para ir metiéndonos en esto, como para que ustedes entiendan lo que son las mociones y lo que es la batalla espiritual. Ahora les voy a explicar por qué las primeras reglas son muy simples y de alguna manera lo he explicado en la introducción. Entonces voy a ir directamente a explicarles lo que sería la consolación, que lo vamos a encontrar en la tercera regla, la consolación espiritual. San Ignacio hace dos grandes grupos de emociones. A una la llama consolación y a otra la llama desolación. Las dos serían como estados anímicos. La desolación es muy desagradable y la consolación es muy hermosa. Entonces, él nos dice que cuando en el alma se produce alguna emoción interior por el cual el alma viene a inflamarse de amor por su Creador y Señor. Es decir, que yo estoy orando y de pronto me inflamo de amor
Cuando la consolación es verdadera, nosotros captamos con certeza captamos que Dios nos ama y que Dios es amor. Con certeza, eso no lo puede inventar el mal espíritu. Dios nos enamora. Entonces, fíjense qué maravilla que es la consolación, este oficio de consolar que tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Que nos hace experimentar el amor de Dios, inflamarnos. San Ignacio estaba convencido de que Dios a toda persona la quiere abrazar con su amor, que era quemarnos por dentro y abrazarnos por fuera. Esto lo pone también en los ejercicios espirituales 15, si no me equivoco. Y él quería llevarnos a todos, a toda persona, a que se abra, a que experimente ese inmenso amor de Dios. Entonces la consolación nos convence desde lo más profundo de que Dios nos ama y que Dios es amor. La verdadera consolación produce, como les digo, esta certeza, nos da ánimo, nos da confianza, nos da alegría. Es como una brújula orientadora, es como una brújula orientadora de la voluntad de Dios, de mi mundo interior. La consolación, además, nos ilumina, nos unifica, nos integra, nos sana. Y como fruto muy, pero muy importante de esta consolación, de este amor de Dios, es que nos ayuda la desolación a desapegarnos de las criaturas. Es decir, que todos nosotros de alguna manera tenemos apegos, cosas que nos dan seguridad, cosas que nos gustan mucho, cosas que queremos mucho. Pero cuando vamos descubriendo que el amor de Dios es más importante, que Dios siempre está a mi lado, que Dios me ama, que jamás me abandona, entonces ya prefiero una misa carismática en lugar de quedarme viendo televisión, por ejemplo. Es decir, que voy desapegándome de cosas que me apartan, voy poniendo las cosas en su lugar. Primero Dios, pero lo hago no desde mi voluntarismo, lo hago desde este amor que me va generando la consolación, las consolaciones de Dios, el cariño de Dios. Por eso es como una brújula que me va guiando. Bueno, en lugar de quedarte, qué sé yo, irte a tomar el té, anda al grupito de oración. Entonces me ayuda a irme como fruto desapegando de cosas que antes a lo mejor me hacían muy feliz, pero que ahora encuentro otras que son un tesoro precioso, maravilloso. Y San Ignacio describe 3 grados de consolación o de amor, 3 grados. En un primer grado es cuando el alma se inflama de este amor al Creador. Y cuando ya todo lo creado ya pasa a segundo plano por ese Señor tan hermoso del que me voy enamorando. Después dice, cuando la persona derrama lágrimas. Ay, que yo recuerde, en los grupos hemos dejado charcos de lágrimas. ¿Sí? Y también hay muchos testimonios, a mí me ha ocurrido también de a lo mejor llorar sin parar, llorar, y no sabemos bien por qué lloramos y lloramos, pero uno siente que es de Dios. Bueno, les voy a decir un secretito, que las lágrimas, el don de las lágrimas, tienen como la gracia de sanarnos, de distender,
de ablandar las durezas internas de nuestro psiquismo. Como que las lágrimas me humanizan, me sanan, me distienden. Y por eso, después de estas experiencias de lágrimas, cuando son obviamente de Dios, uno encuentra nueva fuerza, nueva alegría, confianza, ánimo. Es como que fueron sanadoras, liberadoras, y después empiezo a entender cosas de otra manera. Entonces él habla de las lágrimas que mueven a amar al Señor, lágrimas que pueden ser por el dolor de mis pecados, que pueden ser por la pasión de Cristo Jesús, dice, y toda cosa ordenada derechamente al servicio y alabanza de Dios. Bendito sea Dios. Después, él pone como ejemplo todo aumento de fe, esperanza y caridad y toda alegría interna. Fíjense qué importante, que a través de la consolación voy creciendo en fe, voy creciendo en esperanza, me viene una alegría interna muy grande, muy hermosa, estoy feliz. Y también puede ser que la consolación, además de atraerme a las cosas celestiales, me vaya pacificando, aquietando, liberándome de las angustias, de los miedos, y de esta manera yo pueda tener una vida muy feliz, una vida donde hoy el Señor me invita a ser feliz, y no solo hoy, toda la vida. Tendría que aclarar que además la consolación, como generalmente este amor, no puede quedar en nosotros. Generalmente la consolación me va a llevar a este servicio del Señor. Y en este servicio yo también voy a tener que decidir y elegir y ver a qué me está invitando el Señor para planificar mi vida, para ir desarrollando mis capacidades, mis talentos en su servicio. En la medida que voy a servir al Señor, en la consolación puedo tener tribulación, que era el ejemplo que les daba hace un ratito. Cuando vamos en el camino del Señor, vienen los ataques del mal espíritu y vienen también tribulaciones de diferente clase. Pero el Señor, a través de la consolación, ya nos ha ido fortaleciendo, nos ha ido ayudando para que estemos bien plantados frente a la tentación y que la tentación no nos pueda, que la tentación no nos venza. Por eso es que además de brújula que me indica la voluntad de Dios, la consolación sería como un ancla que me coloca firme en Dios. Nada podrá apartarme del amor de Cristo, como dice San Pablo. Nada podrá apartarme del amor de Cristo. Bueno, acá voy a hacer un cortecito y en el próximo video voy a ir al tema de la desolación, de las tácticas del enemigo y de los efectos benéficos que tiene también la desolación para nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.